Recuerdo con cariño uno de los primeros días de la Escuela de Arquitectura. José María Torres Nadal nos mostró este dibujo del libro del Principito de Antoine de Saint-Exupéry y nos preguntó: ¿qué veis aquí? Muchas veces recuerdo esta pregunta con cariño y casi siempre me transporta a mi infancia, y también me invita a preguntarme continuamente el porqué de las cosas. Decidí ser arquitecta muy tempranamente, a los 6 años. Puse nombre arquitecta a mis ganas de jugar, construir espacios inventados, refugios, ciudades y a mi extrema necesidad de dibujar, pintar y descubrir un pequeño mundo habitado lleno de colores y seres sonrientes, a priori felices y seguros. Existía en mí una fascinación capaz de detener mi tiempo. Intentaba explicar a mis padres que había momentos en los que no sentía ni siquiera mi cuerpo y que mi mente estaba literalmente en otro mundo, pero ellos no lo entendían. Conforme fui creciendo, encontré otras herramientas. Aprendí a leer esas sonrisas en las personas cuando recibían algo creado por mí. La moda era un mundo maravilloso. Medir cuerpos, dibujar patrones, cortar, coser. Encontraba mágica aquella mesa blanca gigante en el que se cortaban los tejidos y aquella máquina de coser que hacía realidad absolutamente todo lo que yo inventaba. Durante los años de la carrera aprendí que los movimientos culturales nacían como respuesta a acontecimientos históricos buscando respuestas. Entendí que la cultura era también una especie de gran herramienta que a base de tejido social abarcaba las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. A menudo las respuestas que más me marcaron eran utopías revolucionarias como la de Walter Gropius y la Escuela de la Bauhaus en 1919 y 1933, que pretendía reconstruir una Alemania destruida gracias a una generación de jóvenes con habilidades prácticas e intelectuales y crear una sociedad más civilizada y menos egoísta a través de una escuela con un plan de estudios fuera de lo convencional. De la Escuela de la Bauhaus me enamoró totalmente su manifiesto revolucionario fundacional que creaba una de las colonias de artistas y artesanos multidisciplinares más importantes e influyentes del siglo XX. Weimar sola autosuficiente. Me propongo hacer lo que quiera, siempre dando lo mejor de mí. Estas palabras son de Gunther Stolz, de 1919, y es uno de mis principios como arquitecta. Fue la primera y única mujer que consiguió alcanzar el grado de maestra en una institución dominada por los hombres. Había sido enfermera en la Gran Guerra, donde sufrió con creces el horror, el infierno y el dolor. Por fin, la vida era una fiesta donde poder bailar, tejer y pintar. Pese a que en 1919 se aprobó en Alemania el sufragio femenino, a las mujeres se las relegaba en un taller textil. Se entendía que las mujeres carecían de la capacidad de pensamiento espacial y se les limitaba a trabajar en algo bidimensional como son los tejidos. Sin embargo, las genialidades y originalidad de aquellas tejedoras destacaron frente a otros campos. No es extraño pensar que después de las barbaridades acaecidas durante la Primera Guerra Mundial, naciera un racionalismo que buscara dar soluciones reales y concretas, y un poco también de sentido común, ante unas acciones bélicas que ponían en peligro a la humanidad. Ya no importaba lo estético, se necesitaba funcionalidad, orden, geometrías y minimalismo. Era necesario crear un movimiento capaz de construir ciudades basadas en una nueva fórmula como la ciudad-jardín y la ciudad industrial. Construir casas sociales, rascacielos e industrias en el menor tiempo posible, y los nuevos materiales, como el hormigón y el vidrio, ayudaban a ello. Esta época marcó el inicio de las ciudades modernas. Los Lakeshore Apartments de Chicago de Mies van der Rohe son una muestra icónica de la arquitectura de rascacielos de aspecto. Gracias a dar respuestas se construyó la arquitectura más emblemática de la historia. Se lograron crear piezas icónicas de la arquitectura del movimiento moderno, como por ejemplo el edificio de la Bauhaus de Gropius, la Villa Savoy de Le Corbusier y la Casa de la Cascada de Wright, entre otras. El pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona, celebrada en el año 1929 de la arquitecta Lily Reich y Mies van der Rohe, también supuso un referente en el diseño de interiores. El edificio pretendía simbolizar el carácter progresista y democrático de la nueva República de Weimar y su recuperación. Este edificio constituye uno de los hitos en la historia de la arquitectura moderna, al ser una obra donde se plasman con particular rotundidad y libertad las ideas del entonces naciente movimiento moderno. Vasily Kandinsky decía que cada período de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. Existían otro tipo de preguntas que trascendían a un estado más espiritual y religioso.
Estas preguntas generaron movimientos culturales que no buscaban soluciones concretas a problemas concretos, sino respuestas abstractas más allá de una nueva realidad en el plano astral. Ese movimiento y arte abstracto, que surgió alrededor de 1910, prescindía de todos los elementos figurativos, no representaba cosas concretas, sino que proponía una nueva realidad. Fue increíble redescubrir, gracias a Sara Ruballo, cómo se iniciaron movimientos artísticos y culturales gracias a acontecimientos puntuales aislados. En este caso, gracias a Hilma af Klint, la precursora del arte abstracto en la pintura, que posteriormente siguió Vasily Kandinsky en un efecto de sinergia y rebote. La tragedia de perder a su hermana en 1808 la inició en el espiritismo, religión y búsqueda de las respuestas en la conciencia, llevándola a representar los aspectos inmortales del ser humano. En este caso, si no puedes mejorar la realidad, quizá puedas inventarte otra nueva a través de la pintura. Durante mi aprendizaje, los acontecimientos iban modelando nuestra enseñanza, gracias en parte a las aportaciones de los profesores que durante los años de escuela fueron fundamentales en mi vida. José María Torres Nadal, Javier García Solera, Alfredo Payá, Lola Alonso, Federico Soriano, Alejandro Zaera, Álvaro Soto, etc. Existía en la escuela una especie de movimiento ilusionante propio de una escuela que acababa de nacer. Era un lugar multidisciplinar de trabajo duro, pero también de recompensa, fiesta y creación constante. Buscamos respuestas a problemas reales, viviendas para inmigrantes, reflexionando sobre el aumento del nivel del mar y creando arquitectura adaptable, por ejemplo. Decidí que mi PFC fuera un colegio experimental para niños. Existían nuevas y antiguas pedagogías que no estaban reflejadas en la arquitectura y centré toda mi investigación en desarrollar un proyecto de escuela adaptada a ellas. Y en 2011 creé Arcartes. Era un ciclo altruista que intentaba difundir el arte y dar cierto reconocimiento al trabajo de un grupo de artistas locales desde el colectivo de arquitectos a los que les movía un mismo corazón de artista. Durante todos esos años de carrera y hasta el día de hoy formo equipo con la arquitecta Carmen Rivera Gallego, primero como estudiante y en la actualidad como arquitecta coautora, pese a mantener mi independencia y autonomía desde mi estudio privado. Carmen es cultura, suelo decir. Pionera absoluta y luchadora arquitecta, junto a ella aprendo día a día la belleza de la arquitectura, del poder de los libros, de nuestros actos y de nuestra capacidad de transformación. Aprendo el valor de nuestra voz, de nuestra fuerza vital y de nuestra humanidad. Proyectar arquitectura con Carmen es pintar con naranja para dar más fuerza al azul del mar. Es juego y diversión. Es trazar nuevos límites, líneas imaginarias, reflejos. Es dejar huella que te haga ser inmortal. Es crear espacios y mundos dedicados a base de vacíos y paisajes. Es inventar sistemas, modos de construcción y jugar con materiales. Es ver con un filtro de colores y reflejos la realidad. Es crear paraísos, refugios y topografías nuevas. Es crecer con la arquitectura y entender que a través de nuestras líneas era posible hacer feliz y construir sueños. Simultáneamente nació Trickbags. Simplemente empecé a coser de nuevo. Me encantaba descubrir y manipular materiales nuevos, coserlos y crear nuevos formatos. S, M, L, XL. Necesitaba crear un producto vivo reconocible que tuviera la capacidad infinita de crecer y transformarse sin perder su esencia. Lograr crear miles y miles de piezas únicas, pero unidas bajo un mismo sello. Un objeto que a corto plazo logrará agradar y hacer feliz a las personas. Diseñado y mimado por manos artesanales, el control y dominio de cada paso del proceso me parece en sí mismo fascinante. Trickbags es mi proyecto infinitamente inacabado. Me transporta a mis raíces y me hace ser productiva e imaginativa con elementos que a priori controlables a pequeña escala. Actualmente, mi proceso creativo está profundamente influenciado por la urgencia de dar soluciones a la crisis climática y a la pandemia. ¿Qué estamos aportando los arquitectos a la sociedad antes de esta situación de pandemia? ¿En qué vivienda y en qué mundo estamos confinados? ¿Qué papel tenemos en la sociedad como colectivo? Formulé estas preguntas y removieron conciencias. En poco tiempo creamos un grupo activo que buscaba soluciones directas a corto y largo plazo para mejorar nuestras vidas. Arquitectura post-COVID. Era necesario y urgente establecer de nuevo las necesidades básicas a menudo perdidas en nuestras ciudades. La necesidad de luz solar, buenas orientaciones y espacio exterior e incorporación de los elementos de la naturaleza, combinando en todo lo posible las normativas actuales. Por ejemplo, este proyecto de BIG en Estocolmo denominado 79 Park. También podemos generar nuevos sistemas de construcción más corporativos, como este proyecto de Wagnisart en Múnich, concluido en el 2015,
que es un conjunto residencial que ofrece 138 viviendas, una parte es subvencionada y otra de libre financiación. Las viviendas están distribuidas en 5 edificios separados conectados a través de varias pasarelas y que combinan viviendas, zonas de ocio y áreas de trabajo. Con la reinvención de espacios urbanos podemos cambiar con pequeñas acciones nuestras ciudades. Un ejemplo es Domino Park. Ya de por sí, el parque de Domino Park, diseñado por James Corner Field Operations, ofrece a la ciudad de Nueva York un cambio sustancial en cuanto a espacios urbanos. Es de una delicadeza extrema pasear por ese parque y realmente se convierte en toda una experiencia, al igual que sucede en High de Dealer Escofidio Renfro. Huertos, artefactos industriales rehabilitados con usos nuevos, espacios divertidos de agua, arena y vegetación. Estos proyectos retoman la importancia de la naturaleza y las relaciones sociales, y así el peatón recobra su protagonismo. En conclusión, estamos ante un momento histórico excepcional. La crisis medioambiental, la guerra y los problemas derivados hacen necesario un plan de acción conjunta del cual me siento responsablemente parte activa. Me encuentro continuamente buscando una lógica y un razonamiento que aproveche al máximo nuestros recursos existentes. También siento una especie de naturalismo y organicismo a la hora de proyectar que me hace entender el mundo como un ser único, vivo y natural. Quizás estamos ante una nueva corriente de cultura circular, que se reencuentra con la naturaleza y que nos lleva como nunca a buscar nuevas ideas imaginativas que transformen el mundo, dando lo que creo que es un paso atrás. Siento que una vez más se repite la historia, y que son los acontecimientos los que nos fuerzan a un cambio en las artes y en la cultura. Nos llevan a una búsqueda de nuevo de soluciones ante un problema tan grave como el que tenemos esta vez. Espero que todos estemos a la altura.